Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a hacer un conversatorio sobre los trabajadores venezolanos con dirigentes sindicales que fueron invitados para esta ocasión. Antes de entrar en el tema, quiero enviar nuestras condolencias pues, a toda la familia del periodismo deportivo venezolano por la muerte de Humberto Beto Perdomo, ese gran narrador deportivo. Así que nuestras condolencias a la familia de Beto Perdomo y a todos sus colegas pues, del mundo del periodismo deportivo. Nuestros invitados de hoy, vamos a ir por orden de edad, ¿verdad? Será Orlando Chirinos, coordinador nacional de la corriente sindical Secura. También nos acompaña Eudis Giró, quien es secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Igualmente José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, y Carlos López, quien es coordinador general de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores. La idea es tener una conversación precisamente sobre este 1 de mayo y cómo se encuentra el movimiento sindical y cómo se encuentran los trabajadores venezolanos para esta fecha, que es una fecha histórica pues en la lucha de los trabajadores, no en Venezuela solamente, sino en el mundo entero. Así que vamos a comenzar con Orlando Chirinos, coordinador nacional de la corriente sindical Secura. Para su primera intervención, vamos a tratar de hacer intervenciones cortas con una introducción sobre lo que es la situación de los trabajadores hoy. En primer lugar, aprovecho para saludar a los trabajadores que dentro de 2 días se festeja o se conmemora 130 años de la gesta de los héroes de Chicago. Y con relación a los otros comentarios, tenemos que partir de la realidad. Yo creo que no hay tiempo de hablar de cosas inexistentes. Los trabajadores están viviendo una catástrofe social y económica. El salario de los trabajadores está destruido totalmente. No hay forma ni manera de hablar del salario cuando la inflación está proyectada para más de 500, 600, 700. Los precios han subido enormemente. Yo puedo poner un ejemplo de una láptica pequeña de limpiar los zapatos. Boda acaba de comprar una por 800 bolívares. Las contrataciones colectivas se ha perdido en las discusiones de contrato cosas elementales como que hay un patrón público o privado y un sindicato que debería ser autónomo. En el caso del gobierno es evidente, el gobierno es el que hizo la central, el gobierno es el que monta las contrataciones colectivas y después va con una cosa que me parece a mí demasiado ridícula, que cuando se firma una contratación colectiva se hace un acto electorero, como el caso de los empleados públicos en el contrato marco, que desde 2004 no lo discutían y después fueron a la Plaza Bolívar 4 días antes de las elecciones parlamentarias y todavía no le aplican ese contrato que tiene muchísimos años vencido. Y además hay una cosa que tenemos que tocar y con esta parte para cumplir con lo corto, no solo que vive el problema económico y social, pero también vive un problema de su organización, de las tradiciones de los trabajadores. Es evidente que el país en estos últimos años ha visto con asombro que los dirigentes sindicales se vistan de militares para conmemorar el 1 de mayo. Aprovecho que está Carlos López acá para decirle que dejen esa ridiculez y que en el mundo entero son los hazme reír viendo que un presidente de la República, que es el primer patrón del país, los llama tenientes, coroneles, capitanes, no sé, etcétera. Precisamente vamos a dar la palabra a Carlos López, quien es coordinador general de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores. Dale, no hay ningún país del mundo en este momento que esté sometido a tal agresiva arremetida de parte de la burguesía propia, que se le despojó de la renta petrolera en el 2002 cuando tomamos a PDVSA. Cuando más veces se le despojó y comenzó el comandante Chávez a hacer la justa distribución de la riqueza, ¿verdad? Y sometida a la presión tan fuerte que tiene Venezuela, con la guerra económica, con la empresa privada como el Grupo Polar, que esconde la producción y especula y acapara. No hay ningún país del mundo sometido a esta presión que garantice el empleo. En Venezuela no se despide ni a un trabajador por razones económicas. En Europa se bota para la calle a los trabajadores porque hay que bajar el salario. Si no te dejas bajar el salario, te despido. En Europa hay colas de desempleados en las empresas buscando trabajo. En Venezuela se mantiene el empleo, se mantiene el salario a pesar de la feroz especulación
con aumentos hasta 4 veces en un año, y se mantiene lo más preciado de la revolución bolivariana, que son las misiones sociales. 4 misiones fundamentales que van a ser, así entren pocos dólares producto del barril petrolero, van a ser fundamentalmente mantenidas, que es la misión vivienda, la misión salud, toda la parte de salud, toda la parte de alimentación y la parte de educación. Las 4 misiones que conforman un ente que protege el salario del trabajador, que protege. Ahora, no basta con eso. No basta que el domingo nuevamente el presidente aumente el salario mínimo, sino que la clase obrera está desplegada, ya se despertó, se redespertó, mejor dicho, después de la barbaridad de la Asamblea Nacional de sacar 3, 4 proyectos de leyes que van directo contra los trabajadores. Lo que hizo fue generar el regreso más rápido de lo que nosotros pensábamos, de la retoma de conciencia de los trabajadores de las empresas básicas, por ejemplo, cuando se consiguen con que se quieren reprivatizar. Hasta PDVSA corre el riesgo de reprivatizarla si este país, en el supuesto negado, llegara a las manos de la derecha. La privatización de la misión vivienda de Venezuela, todos esos elementos antitrabajador han generado más bien una reacción en contra, que la clase obrera indignada sale a la calle y va a salir el 1 de mayo a defender esas conquistas. ¿Qué dice José Boda? No, indudablemente, bueno, felicitaciones a los trabajadores del 1 de mayo y a la gesta heroica de los mártires de Chicago. Nos solidarizamos en este espacio con Ronnie Álvarez, un trabajador de Ferrominera de más de 4 años detenido, siendo inocente. Todos los trabajadores de Ferrominera, las empresas básicas de Guayana, saben, y toda Venezuela, que ese trabajador es inocente, y aquí exigimos que la clase trabajadora nos movilicemos precisamente para sacarlo en libertad. Sí, los trabajadores tenemos gran reto, Vladimir. Lo concreto que tenemos salario de hambre, un salario mínimo en este país de 11.000 bolívares, cuando la canasta alimentaria está en 144.000 bolívares, es salario de hambre. Cuando vemos a los trabajadores petroleros con 17.000 bolívares, es un salario de hambre, 17.280. Y los despidos, no es un despido, son miles de trabajadores despedidos, como la faja petrolífera Orinoco, los trabajadores de la empresa Petres, más de 3.500 trabajadores detenidos y los taladros llevando a los patios. Son trabajadores despedidos como Orlando Chirino por tener una posición en defensa de los trabajadores en la industria petrolera, como Robert González, dirigente sindical de la FUTE, como Iván Freite, como Vladimir Carvajal, trabajador de las empresas básicas, las empresas mixtas de Petrocedeño, por tener una posición de defender la autonomía del movimiento sindical, ha sido despedido. Trabajadores como Efraín Pastrán, que es delegado de prevención en Refinería El Palito y tiene una orden de un tribunal y de la Inspectoría del Trabajo para ser incorporado, como miles en PDVSA, y no lo incorpora el patrono porque dice que no le da la gana, porque PDVSA es un Estado dentro del Estado que viola la Constitución Nacional, que viola la Ley Orgánica del Trabajo y desconoce más del 95% de la convención colectiva. Ante este hecho, los trabajadores de Refinería Puerto La Cruz en las diferentes asambleas y en las movilizaciones han dicho: solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora, y los trabajadores, en el marco de este 1 de mayo, tenemos que luchar por la refundación del movimiento sindical, por la autonomía del movimiento sindical y luchar por nuestras reivindicaciones. Bueno, en la segunda parte, cuando vengamos del corte, vamos a darle la palabra a Eudis Giró, quien es dirigente de la Federación de Trabajadores Petroleros también. Y una pregunta: ¿tienen hoy razones los trabajadores venezolanos para identificarse con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y defenderlo? Vamos a la pausa y ya venimos.